Jeroboam mantuvo un concepto teórico de Dios y buscó que el pueblo lo adorara a través de los becerros de oro que hizo. Sin embargo, tiempo después, Acab, el rey en la época de Elías, se propuso eliminar de la memoria del pueblo la persona de Dios con una religión rival, construyendo un templo en Samaria en honor a Baal bajo la dirección de su esposa Jezabel. Llegó palabra de Jehová a Elías para que se trasladase a vivir al arroyo de Querit, cerca de su residencia. Allí él iba a ser abastecido de agua suficiente y Dios había dado órdenes a los cuervos para llevarle pan y carne por la mañana y por la tarde. La lluvia era una de las bendiciones pactuales y al ser quebrantado dicho pacto, la consecuencia serían sequías y hambrunas para el pueblo de Dios. En la peor época de crisis alimentaria, el profeta tenía alimento directo de Dios, así como Dios había provisto en el desierto maná para su pueblo y proveyó a Elías en este tiempo de escasez pan y carne. Podemos estar seguros los hijos de Dios, el pueblo de Dios, que también vamos a poder ser sostenidos por Él en los peores momentos de nuestra vida. Comer carne diariamente era una prerrogativa solamente de los reyes en época de Israel. Por tanto, el profeta estaba recibiendo un alimento de lujo en ese entonces por medio de los cuerpos que Dios había escogido. Pasado el tiempo, el arroyo se secó y entonces Dios le dice al profeta que viaje al norte de Israel, al país Sidonio. Allí había escogido a una humilde viuda gentil para que lo sustentara en la época de la sequía. Elías llegó con sed y hambre por el largo viaje que hizo y al encontrarse con la viuda lo primero que hizo fue pedirle agua y pan. Agua ella tenía, pero no tenía pan hecho y precisamente ahora estaba buscando algunos leños para hacer fuego y preparar los últimos panes que salieran del saldo de la harina y del aceite, pues todo prácticamente se le estaba terminando. Pero Elías le dio una esperanzadora respuesta a la viuda, en la que ella solo podía recibirla si ejercía fe en el Dios de Elías. No tengas temor, le dijo el profeta, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta viuda fue una de las halagadas por nuestro Señor Jesucristo por su obediencia y por su fe, a pesar de ser de un país cuya fe estaba puesta en los Baales y el conocimiento de Dios era totalmente limitado. Ninguna familia del pueblo de Dios tenía la fe que tenía esta dama para recibir a Elías, albergarlo en casa y darle alimento. Por lo tanto, terminó fuera de Israel con una señora gentil. Esta viuda no tuvo ningún problema en creer la orden del profeta. Dice acá el verso 15 que ella fue, hizo como le dijo Elías y comió él, comió ella y su casa muchos días, mucho tiempo. La viuda entendió que al poner a Dios en primer lugar en su vida y al darle a Dios primero, ella recibiría la bendición de tener cuando fuera de su casa todo era crisis y miseria. La viuda entendió que en Dios no hay crisis, solo bendiciones. Las crisis simplemente revelan de que el pueblo de Dios puede mantenerse seguro mientras crea en su Dios y le sea fiel. El pedido de Elías acá en el verso 13, hazme a mí primero, fue una prueba de fe para la viuda que muchos hoy en nuestros aprietos económicos no salimos aprobados.
Cada vez que el pueblo de Dios cree menos en esa promesa divina de que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá al poner a Dios en primer lugar como mayordomos, pero es ahí realmente cuando nosotros debemos de reconocer que cuando somos dadivosos es cuando finalmente Dios nos bendice. En verdad debemos reconocer que la harina y el aceite no se multiplicó cuando se almacenó, sino cuando se compartió. Importante lección de vida para todos hoy en tiempo de crisis, en la que se nos invita a recordar que si deseamos bendiciones, antes tenemos que aprender a compartir de lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso día.